le damos la bienvenida a la Semana de la Reforma Universitaria en la UNPAS. Con motivo de la celebración del centenario de la Reforma Universitaria del año 1918, la cual significó un hito fundamental en la democratización del sistema universitario argentino y latinoamericano, la UNPAS desarrollará una serie de actividades desde hoy hasta el día viernes 27 de abril. La Semana de la Reforma tiene como objetivo retomar el valor histórico y los sentidos de aquel proceso, como así también condensar un conjunto de reflexiones desde la perspectiva de las universidades del Bicentenario para llevar a la CRES 2018. Hoy nos acompañan en la mesa de ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, el doctor Federico Tea, el señor rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, licenciado Jaime Persig, el señor rector de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, el licenciado Ernesto Villanueva, el señor rector de la Universidad Nacional de Moreno, licenciado Hugo Andrade, el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, bioquímico Ricardo Serra, y la señora secretaria de Políticas Universitarias, magíster Dania Tavera. Un fuerte aplauso para ellos. Y escuchamos a continuación las palabras de nuestro rector, el doctor Federico Tea. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber venido, somos muchos. Muchísimas gracias a los colegas rectores, a la secretaria de Políticas Universitarias, Dania Tavera, autoridades del Ministerio de Educación, de otras universidades también aquí presentes. ¿Se escucha el fondo? ¿Sí? Es un orgullo para la Universidad Nacional de José C. Paz poder ser anfitriones de esta jornada, en la que también habrán visto que tenemos una muestra fotográfica itinerante de la Organización de Estados Iberoamericanos por motivo del centenario de la Reforma Universitaria. Y es un honor poder recibir a los prestigiosos colegas de otras universidades, no solamente por la presencia, sino por el motivo, que es presentar los resultados de un proyecto interinstitucional que comenzamos hace ya casi un año con distintos docentes, investigadores de las 5 universidades, de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad Jaureche, la Universidad de Moreno, la Universidad de Hurlingham y nuestra Universidad Nacional de José C. Paz, para pensar a la luz de nuestros principios, de nuestra realidad común, de nuestro conurbano bonaerense, de nuestro rol en el sistema universitario argentino a todo nivel nacional y su proyección internacional también, cuáles fueron no solamente los hechos, los sucesos históricos de la reforma de 1918, sino sobre todo cuáles fueron los sentidos que tuvo aquel movimiento, cuáles fueron también los sueños y cuáles fueron las discusiones que existieron en aquel momento, muchas de las cuales aún no se concretaron, muchas de las cuales se fueron concretando en estos 100 años, como por ejemplo la gratuidad universitaria, que se pudo concretar recién en el año 1949, creo que el decreto es el 29337 del presidente Perón. Las distintas concepciones en este tiempo que hemos tenido sobre principios que empezaron a surgir con la reforma, como el cogobierno, como la autonomía, que encontró recién su consagración constitucional también en la Constitución de 1949, con un sentido y una interpretación muy particular, pensando la autonomía no respecto del Estado, sino las universidades como parte de ese Estado y como parte de una organización política que tiene como eje, tanto en el 18 como a lo largo de estos 100 años, y más que nunca lo tenemos que pensar hoy, la emancipación. La retórica, el discurso de la reforma de 1918 tenía un profundo sentido de América Latina. Hoy vemos que hay 6 países de nuestra América Latina, incluido nuestro país, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y Chile, que están abandonando unilateralmente la UNASUR, que fue una construcción política muy importante para pensar también desde nuestro lugar latinoamericano. Entonces creo que tiene más presencia que nunca muchos de estos
principios e ideales de la reforma de 1918, no como sucesos históricos aislados, sino como principios e ideales que tienen que ser interpretados, pensados y repensados constantemente. Y ese es el rol de nuestras universidades, de nuestros docentes, de nuestros investigadores e investigadoras, y creo que es el fruto del trabajo mancomunado de nuestras universidades que podamos estar aquí hoy presentando estos resultados, que en breve los presentaremos como un libro conjunto, y que es un primer paso de muchos otros que tenemos que seguir dando las universidades nacionales del Bicentenario, pensando el Bicentenario, las universidades del conurbano, pensando la emancipación de nuestros territorios que han sido tan castigados, que siguen siendo tan desiguales y que encuentran en nuestras universidades una posibilidad de un mejor futuro. Así que les agradezco muchísimo a todos los colegas, a todos ustedes, y espero que tengamos una excelente jornada. Gracias. Bien, a continuación vamos a dar la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, al licenciado Ernesto Villanueva. Ustedes saben que, aprovechando el centenario de la reforma universitaria, ya hace bastante tiempo se decidió que la Conferencia Regional de Educación Superior que impulsa la UNESCO se desarrollara en Córdoba. Todos ustedes recordarán, la primera conferencia regional en el 98 fue en Cuba, la segunda en Cartagena, en Colombia, y esta tercera se producirá en Córdoba. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos para esa conferencia? Lo cierto es que el documento de Cartagena es un punto de partida para todos nosotros, y si bien aquel contexto, el de 2008, era complejo, el contexto actual lo es un poquitín más que antes. Pero a la inversa, a mi juicio, hay bastante más unidad de concepción de una parte importantísima del conjunto de las universidades y de los rectores. Esto está reflejado en un documento preparatorio que hicieron los rectores de universidades argentinas, en donde se retoma la posición de Cartagena del 2008 y se la trata de actualizar en varios planos. En ese sentido, creo que desde el punto de vista de la concepción dominante que va a producirse en Córdoba el próximo mes, no deberíamos preocuparnos demasiado. Sí deberíamos preocuparnos en el plano de las acciones. Lo cierto es que aquel documento tan lindo de Cartagena del 2008 no ha tenido una implementación, ni mucho menos. Hay un conjunto de principios que todos adherimos, que aplaudimos cuando estamos hablando de ellos, pero después eso queda bastante en los papeles. Y lo cierto es que esas dificultades todavía se presentan ahora. Para la implementación de eso que se planteaba en Cartagena, en aquel momento se planteó la idea de crear un espacio de encuentro de toda América Latina en materia universitaria, que se lo denominó Enlaces. Lo cierto es que Enlaces no funcionó hasta la fecha. Hay esfuerzos en estos días, en estos meses, para que haya una estructura real al respecto, e incluso los amigos de Avellaneda le han planteado que va a ser el presidente de la conferencia, que es Hugo Yuri, que además es el presidente nuestro, el presidente del CIN, pero que también se lo enviamos a Dania, el documento, una propuesta de plan de acción para América Latina. Ese documento, como les digo, tenemos un borrador de lo que son los rectores de las universidades argentinas, que sería la posición tanto del CIN cuanto del CRUB, y por otro lado un borrador de plan de acción para la Conferencia Regional de Educación Superior. De modo tal que vayamos mejor armados a esa conferencia de lo que ocurrió en el 2008, que, como les digo, fue muy buena la declaración, pero ninguna posibilidad de acción. Esa posibilidad de que haya una actividad común de parte del conjunto de América Latina está, yo diría, con muchísimas dudas, puesto que hay una parte de financiamiento, hay una parte en donde se puede quizá avanzar más, quizá Dania después nos puede contar un poquito más alrededor de lo que es el reconocimiento de trayectos y la posibilidad de implementar eso a nivel de América Latina. También hay una posibilidad mayor en lo que funciona como pila ahora, que las becas que tenemos con los colombianos, con
con los mexicanos, con estos 3 países podemos tratar de ampliar un poquito más a otros países, pero lo cierto es que en nuestro subcontinente tenemos dificultades enormes. No solo se trata el desmembramiento de UNASUR, que recién mencionó Federico, sino la situación en varios de los países. A mi juicio, el más grave en ese sentido es la situación en Brasil, en donde encontramos unas reducciones de presupuestos enormes. En algunos casos, para las federales, la reducción de presupuestos ha sido un 30%. Quizá de manera análoga también hay una dificultad muy grande en el Perú, con ataques a la autonomía universitaria de parte de los gobiernos. En Colombia encontramos una suerte de privatización creciente y un desfinanciamiento de las universidades públicas bastante grande. Y entonces encontramos un panorama que ahora es exactamente a la inversa. Quizá más maduro desde el punto de vista de la concepción de lo que queremos como universidad, pero mucho más débiles desde el punto de vista realmente de la fuerza que tenemos. Y hay otro obstáculo mayor. Ustedes saben que la conferencia se realiza en Córdoba, pero en rigor está organizada por la UNESCO. Esta es una parte de todo el mundo, ¿no? Después hay una conferencia regional de Asia, de África, etcétera, etcétera, de Europa. Y lo cierto es que hoy la conducción de UNESCO a nivel mundial no diría que es de lo más progresista que hay. A eso se le agrega, a todos ustedes estarán leyendo, las dificultades enormes que hay en el mundo universitario europeo, ¿no? Ayer mismo, mejor dicho, el viernes mismo, la policía intervino en 2 universidades francesas, entró en sus lugares, en los predios que ocupaban los estudiantes. Encontramos movilizaciones muy fuertes en Inglaterra. Un panorama europeo en donde el neoliberalismo, al ir avanzando con un proyecto de universidad que difiere muchísimo, muchísimo de lo que nosotros estamos planteando en nuestro documento, ¿no? Europa es como si llegara tarde al esquema norteamericano, mientras que hoy Estados Unidos está discutiendo acerca de las bases mismas de su proyecto. Encontramos que Europa en este momento trata de asimilar. El ejemplo paradigmático yo creo que es Rusia y Francia, en donde se trata de concentrar el número de universidades, plantearse que 10 de ellas van a ser las de investigación o las top o como quiera llamárseles, y el resto que sobrevivan si pueden. Entonces ese esquema se traslada mucho a lo que es la conducción mundial de UNESCO, y seguramente las conclusiones nuestras de la Conferencia Regional de Educación van a chocar fuertemente con esa visión que se va a discutir el próximo año. Yo les quería contar este panorama porque muchísimos de ustedes van a estar en Córdoba en el próximo mes, y tenemos que estar no solo contentos con cierta unidad que podamos tener nosotros en cuanto a concepción, sino además plantear este tipo de desafíos porque realmente son los que se nos presentan en el futuro. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos con el señor rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, el licenciado Jaime Persic. Buenos días. A los estudiantes, el rector de la casa nos contó que había estudiantes que están iniciando su vida académica en la universidad, así que saludarlos especialmente a todos, a Federico, el rector de esta casa, a todos los otros rectores y vicerrectores, Ricardo, Ernesto, Hugo, a la secretaria de Políticas Universitarias, a los funcionarios de esta universidad y de todas nuestras universidades. Para nosotros es un honor presentar lo que estamos presentando, que es el producto del trabajo. Centralmente es el producto del trabajo de las secretarías de investigación de nuestras universidades, que al mismo tiempo que están haciendo esto, se están construyendo, están definiendo políticas de investigación. A los compañeros que trabajan en esas secretarías, a los investigadores que hacen este aporte. La verdad que para nosotros es muy importante. Yo diría, y quizá Ernesto al final me puede corregir, si nosotros hubiéramos hecho esta actividad hace 30 años, no todos hubiéramos creído que era importante conmemorar los 100 años de la reforma.
¿no? Yo creo que ahí hay una evolución del pensamiento nacional en la Argentina. No quiero ser autorreferencial, pero si uno se hubiera puesto a pensar en uno mismo hace 30 años, nosotros éramos antirreformistas. Creíamos que la reforma era un problema, ¿no? Un hito en la construcción de una universidad mejor. Un camino antes, nosotros éramos antisarmientinos. Nosotros pensamos que Sarmiento era el problema del sistema educativo argentino. Y no es que rescatemos a Sarmiento y a la reforma sin reflexionar críticamente de eso. Sarmiento inventó, creó, construyó el sistema educativo argentino, instauró la idea del sistema educativo como bien público. Eso está claro. Ahora, Sarmiento, y no lo vamos a discutir, nosotros seguimos diciendo, Sarmiento condujo la guerra de policía contra los gauchos federales, o esa generación pensó una campaña del desierto con un desierto que tenía más de 1 millón de habitantes, o fue partícipe decisivo en la guerra de la triple infamia, ¿no? La guerra donde entre Argentina, Brasil y Uruguay destruimos a Paraguay y a su pueblo. Entonces, como nosotros no rescatábamos nada, hoy tengo que decir, bueno, nosotros sabemos todo esto de Sarmiento, pero también decimos hizo algo que es un legado que todavía está en el capital cultural, político y económico del pueblo argentino, y de la reforma también. La reforma no planteó la gratuidad de los estudios superiores, lo dijo Federico. Ahora, la reforma planteó una perspectiva para el pueblo argentino mirando a América Latina y no mirando hacia otro lugar. Mientras la Argentina debatía eso, la Argentina tenía sectores sociales que literalmente iban a tirar manteca al techo, ¿no? Llevaban vacas a Europa para poder ir a vivir una temporada en París, una temporada en Buenos Aires. Y la reforma planteaba una perspectiva latinoamericana, una perspectiva latinoamericanista para mejorar, para transformar el sistema universitario. La reforma planteó también una cuestión que para nosotros es central, para nosotros digo, para las universidades del conurbano, creo que para todo el sistema universitario, para nosotros es central, que es el protagonismo de los estudiantes, la participación decisiva, con voz, con voto, con acciones, involucrándose en todo de los estudiantes. No es menor para nuestras universidades, las universidades del conurbano, las universidades del Bicentenario de la Argentina, la participación protagónica de los jóvenes en la vida universitaria. La reforma planteó una perspectiva de apertura hacia la realidad argentina, hacia la realidad cotidiana que vivía el pueblo argentino. Entonces, hoy nosotros conmemoramos con orgullo esos 100 años de la reforma. La Argentina tiene universidades muy prestigiosas y muy importantes que tienen muchas cosas para decir de la reforma, del centenario y de los dolores que aún nos quedan. Nosotros creemos que las universidades de reciente creación, las universidades que estamos en el Gran Buenos Aires, también tenemos cosas muy importantes para decir. Y por eso nos reunimos, construimos juntos, discutimos, pensamos, y lo estamos diciendo, estamos haciendo un trabajo conjunto y estamos editando un libro. Nosotros queremos defender una gran cantidad de logros que tiene el sistema universitario argentino, su autonomía, su no arancelamiento, la perspectiva latinoamericana, el investigar sobre los problemas que tiene nuestro pueblo, nuestra región, nuestra Argentina, sobre los problemas que tiene nuestro país, sobre los desafíos del desarrollo nacional, de la justicia social, de la independencia económica que tiene que construir nuestro país. También tenemos una voz muy importante, y lo estamos haciendo, en discutir una nueva pedagogía universitaria. Para nosotros, la idea de que tienen derecho a estar todos los estudiantes adentro de la universidad, pero también el desafío de que cada vez se reciban más estudiantes es un problema nuestro. Es nuestro problema. Nosotros no queremos construir universidades que existan a pesar de los estudiantes. Nosotros creemos que el sentido de nuestras universidades son los estudiantes, y los estudiantes tienen derecho a estar en la universidad, tienen derecho a aprender y tienen derecho a recibir. Si nosotros tenemos que construir una pedagogía que atienda estos problemas. Y cuando digo problema no lo digo como algo peyorativo, sino como algo que es lo que tenemos que resolver. Eso es lo que tenemos que resolver. Hemos sido el canal para que miles de estudiantes puedan acceder a los estudios superiores.
70-80% de primeros estudiantes que acceden a la universidad. Y hemos sido también, nosotros todavía no, muchos de los colegas que están acá, el canal para que miles de estudiantes tengan el primer título universitario de la familia. El desafío es que el ingreso sea también parte de garantizar el egreso, respetando procesos cognitivos, procesos de investigación, procesos personales, pero intentando resolver el problema de que nosotros todavía tenemos una gran cantidad de estudiantes que en primer año dejan la universidad. Y ese dejar la universidad no lo queremos poner, y esa es la pedagogía que tenemos que construir, no lo queremos poner en los estudiantes el problema es nuestro y tenemos que resolverlo. Y creemos que sobre eso tenemos una opinión, tenemos que dar una voz, como lo hacen las grandes universidades argentinas. Así que en este centenario de la reforma, nosotros sabemos que tenemos todavía dolores, que tenemos deudas, que tenemos libertades que nos faltan y que tenemos derechos que todavía tenemos que proteger. Así que estamos aquí trabajando juntos, construyendo algo para proteger esos derechos que tienen los jóvenes de Argentina a entrar a la universidad, a aprender y a terminar. Así que muchas gracias y muy buena jornada. Bien, escuchamos a continuación las palabras del señor rector de la Universidad Nacional de Moreno, el licenciado Hugo Andrade. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Felicitaciones a Federico por el empeño en concretar este objetivo de tener un producto compartido entre las universidades del conurbano, más allá de que nos une los aniversarios que se festejan cada 100 años, nos unen otras cosas que son más significativas, y esta es una oportunidad para poner en valor esa mirada común que tenemos de la educación superior en el conurbano, que es una palabra que tiene también connotaciones peyorativas muchas veces. Así que yo vivo este proyecto compartido como una oportunidad de hacer valer nuestra voz, nuestra mirada, nuestra comprensión sobre el lugar de la universidad en la sociedad argentina, en nuestros territorios. Bueno, para hablar un poco de la reforma, me parece, yo valoro, creo que la reforma ha quedado oculta en una cuestión meramente universitaria. La historia creo que la redujo a una cuestión universitaria, pero creo que tenía connotaciones de una revolución cultural, y muchas semillas que se sembraron en la reforma universitaria están presentes a lo largo de la historia, son tributarias de esas cuestiones que se dispararon en ese debate y que hace que nosotros hoy podamos ser protagonistas de este momento en la universidad. Por ejemplo, borrar el carácter elitista de las universidades y no comprometida con el desarrollo de la sociedad. Creo que esa construcción, obviamente creo que se materializó cuando se consagró la gratuidad, que fue un momento en que se triplicó la población universitaria a partir del año 49, en esos dos periodos de gobierno, que tiene otra realización cuando nace esta tercera generación de universidades del conurbano, que nos tiene por protagonistas, y conjunto con otras, ¿no? Porque el sistema universitario hoy tiene 17 universidades que todavía no se recibieron, que están dentro de ese plazo de 10 años de desarrollo, ¿no? Todavía estamos en la niñez universitaria, y eso hace que el Estado tenga que comprometerse con nuestro desarrollo, como con nuestros niños, para alimentarlos, para que puedan crecer, para cuando lleguen a la adultez puedan desarrollarse plenamente, ser ciudadanos libres. Así que yo creo que hay muchos puntos de conexión entre nuestro presente y la reforma universitaria. Hay otro que me interesa también, que lo tengo muy presente. Hay una frase de Teodoro Roca, que fue el principal redactor del manifiesto, en otro texto que alguna vez leí, que dice algo así como: ¿acaso en el futuro todas las ciudades sean universitarias? Y bueno, eso también lo relaciono con las universidades creadas en el conurbano por la voluntad
y la decisión política, porque muchas veces la creación de universidades se discute o se subordina a una idea muy economicista del equilibrio medio-fines, de la eficiencia, que empobrece esta discusión. Y creo que esa expresión yo la tomo como algo significativo y que tiene que ver con nuestra realidad. También otra frase para relacionar de lo que quería hablar, mi pequeña reflexión sobre esto, que también es de Deodoro Roca, que está en el manifiesto, y que dice algo así como, bueno, es hora de llamar las cosas por su nombre. A mí esa expresión me hace pensar sobre el planteo que normalmente se reduce la educación superior a bien público, ¿no? Y yo creo que es una expresión muy acotada. Yo soy economista y esa palabra, como está dentro de una cuestión que en economía son los fallos de mercado, me hace ruido, porque entonces bien público es un problema para la economía. Bien público es lo mismo que un monopolio, es un problema para la economía. ¿Y por qué es un problema para la economía los bienes públicos? Porque un bien público es un bien que el mercado no puede decidir cuánto bien se va a producir y a quién se le va a entregar ese bien, cómo se va a pagar ese bien. Entonces, lo relaciono porque creo que la pobreza de ese concepto es lo que ha dado origen a un cambio que viene no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que ha tenido su apogeo en los años 90, acerca de, bueno, cómo deben organizarse las universidades, cómo deben financiarse. Yo creo que esa manera de nominar la educación superior empobrece. Creo que la manera de entender la educación superior, como quedó dicho en las conferencias regionales, como un derecho humano, como quedó dicho en la última reforma a la Ley de Educación Superior, como un derecho humano y social, creo que representa mejor de qué se trata la educación superior, como un bien cuya posibilidad, cuya apertura, cuyo acceso a toda la población enriquece a la sociedad en su conjunto, no empobrece a nadie. Y eso también lo relaciono con otra cuestión, que si entendemos que la educación superior es un derecho humano y social, nos queda más claro por qué el Estado debe garantizarlo, por qué el Estado tiene que financiarlo, ¿no? Si lo dejamos en la cajita del bien público, empezamos a discutir cuánto gastar, cómo equilibrar la oferta y la demanda, cómo lograr que el que consuma el bien educación superior pague o se compense ese consumo. Hace unos días yo con algunos de los colegas pude compartir una reunión sobre la educación superior, donde se discutían muchas cuestiones, la producción de conocimiento, el acceso a la educación superior, y por supuesto había un capítulo que era el financiamiento de la educación superior. En todos los otros puntos de la agenda el acuerdo era total, no había discusiones, lo dijo Ernesto, también lo dijo Jimmy, había unidad de concepción. En cambio, cuando llegó el momento del economista que tuvo que hablar sobre cómo financiar la educación superior o el problema de financiar la educación superior, además del espíritu reverencial a sus palabras, que eran totalmente contradictorias a todo lo que se había sostenido en la mesa, llegué a la comprensión de que esas palabras que usamos sobre bien público nos confunden a todos y no nos permiten revelar este problema. Esta persona que hablaba y que tenía un respeto, no lo voy a nombrar porque me parece poco elegante, pero sí lo que se decía, planteaba en su escrito, en su texto, hablaba del mercado de estudiantes.
hablaba del problema económico, ¿no? Para la economía es un problema de igualdad, maximizar, encontrar equilibrio, ¿no? Entonces, para este especialista, el problema de la educación pública era que el retorno de los estudiantes de una universidad pública era mayor que el retorno de aquellos que van a las universidades privadas. Entonces la solución era cobrar un impuesto a los graduados para equiparar ese retorno. Y de nuevo, esa idea de bien público, ese reduccionismo económico, creo que empobrece esta discusión. Creo que el concepto de educación superior como un derecho humano y social es la forma en que nos permite ver con claridad que los derechos los tiene que garantizar el Estado. Y entonces podemos pasar a otro nivel de la discusión, a otro nivel de, bueno, ¿cómo se financia la educación? ¿No? Y bueno, obviamente que esto requiere un esfuerzo. Yo soy economista, también me muevo con criterio de eficiencia y creo que un decisor público, un gerente, un ejecutivo, un director, un rector, un secretario, por supuesto que tiene que manejarse con criterio de eficiencia económica también cuando toma decisiones y sostener el equilibrio, no desprecio de esas razones. Pero sí creo que hay que complejizar esto un poco, porque en realidad tiende a pensarse la educación superior como un problema de costo. Se buscan relaciones técnicas de producción de graduados, calcular el costo por alumno y todo ese tipo de maneras de calcular las necesidades presupuestarias nos lleva a reducir a los estudiantes a un modelo de estudiante estándar cuyo costo sería el mismo en todas las universidades. Yo creo que esa manera de ver las cosas puede ocultar la realidad de una universidad nueva, no solo porque una universidad nueva donde no hay capital hay que invertir proporcionalmente para crear el capital social que estos territorios no tienen porque la universidad no existía, sino por las diferencias del proceso de funcionamiento de la universidad que es propio de este territorio, porque las necesidades de este territorio no son las mismas que las de Buenos Aires. Es necesario invertir por alumno seguramente mucho más y en ese sentido es que creo que tenemos que revisar esta manera de entender la responsabilidad del sector público de financiar la educación superior. Estoy diciendo 2 o 3 palabras que tienen que ver con reflexiones más profundas en nuestra universidad y aprovecho a pasar el aviso. También está reflexionando sobre su proyecto universitario en este contexto de los 100 años y bueno, también nos vamos a invitar para compartir esas reflexiones y abundar esto o presentar nuestro trabajo. De la misma manera que espero poder hacer lo mismo con el trabajo de colectivos, que también me enorgullece porque he leído algunas cosas, así que sé que todo lo que sigue va a ser algo valioso para todos nosotros y que va a favorecer en construir y en revelar nuestra responsabilidad, nuestro lugar. Creo que las universidades del conurbano pueden ayudar a cambiar ese significado de la palabra conurbano y demostrar, hacer posible que se vea el valor de lo que construimos. Bueno, volviendo al anterior, se me mezclan las infinitas cuestiones que hacen a esta discusión sobre el sentido económico que hay detrás de bien público pero quiero remarcar, está la secretaria que tiene mucho que ver en la cuestión presupuestaria de las universidades. No es con elegancia, con respeto lo que digo. Pero bueno, creo que es el momento de reflexionar colectivamente y ver. Espero que esto no nos cueste. No, volviendo a esto, el sistema universitario, y esto es una decisión colectiva del sistema, no del gobierno de turno, apuesta a la construcción de un modelo de asignación presupuestaria
que finalmente no es otra cosa que el gasto por alumno. Está perfeccionado, tiene un montón de elementos para que esa cuenta tenga un sentido, que tenga más racionalidad que esa pura reducción, ¿no? Hay una idea de alumno referenciado, una idea de complejidad de las carreras, una idea de escala de las universidades, que por supuesto perfeccionan ese instrumento. El problema de ese instrumento para una universidad nueva, como las nuestras, es que requiere de otros ingredientes para evaluar a ese alumno universitario. No porque nuestros alumnos sean inferiores ni tengan alguna dificultad extra, sino por la necesidad de inversión que demanda un alumno que seguramente tiene que trabajar, un alumno que no puede dedicar todas las horas de estudio, un alumno que tiene recursos en el hogar que son menores que el promedio del sistema. Por poner un ejemplo, la Universidad de Moreno, que puede ser lo mismo que la de José Cepaz y todas, y traje un documento que seguro después lo compartimos, que por nosotros seguimos el perfil de nuestros estudiantes. El 70% son los primeros que se gradúan en el nivel secundario en sus hogares, además de esa cifra fantástica de que más del 90% son los primeros que llegan a la universidad. Bueno, todo eso nos pone en un lugar donde no podemos comparar la función de costos de la Universidad de Moreno con la función de costos de las grandes universidades, las universidades históricas. Y me parece que para poder revelar esto, vuelvo a decir y concluir, si asumimos, como lo dice la ley, como lo dijo la CRES, como fue dicho hace mucho, si la educación superior es un derecho humano y social, va a ser más fácil resolver todo esto que seguir poniendo como meta principal o como única medida de la racionalidad de las decisiones la eficiencia económica. Si seguimos hablando de bien público, que los economistas tienen en claro de qué están hablando cuando se habla de bien público, porque no están viendo las virtudes de que todos consumamos educación, están viendo el problema de cómo equilibrar los beneficios con los gastos. Y obviamente eso es muy dañino para un proyecto como las universidades nuevas. Así que felicitaciones, sigamos trabajando en esta dinámica que hemos desarrollado a partir de la reforma, para poder seguir discutiendo esto en la próxima reforma, el centenario. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias. Continuamos con la palabra del señor vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, bioquímico Ricardo Serra. Lo escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por estar a todos y a todas. Gracias, Federico. Gracias, compañeros rectores de universidades, colegas. Señora secretaria, bienvenida. Bueno, cuando nosotros se lanzó este programa interinstitucional de que las universidades del Bicentenario van a pensar el centenario, un auténtico placer trabajar con universidades que tienen las mismas características, similares problemas y también similares proyecciones, y que nos ubicamos todos como decía Hugo, en el conurbano bonaerense. En ese sentido, un placer trabajar, y las felicitaciones a todos los equipos, investigadores y docentes que trabajaron, que hoy vamos a tener los primeros resultados y un libro que está en edición. Yo les voy a comentar, mis colegas explicaron sobre la reforma, yo les voy a comentar qué significó internamente para una universidad del conurbano entrar a discutir estos temas. Fundamentalmente en la Universidad de Avellaneda significó que todos los claustros hace un año que estén debatiendo con vista a lo que fue la reforma, pero ¿dónde estamos parados nosotros ahora?
y significó discutir fundamentalmente cuál es la identidad de estas universidades del Bicentenario. Las más viejas tienen 8 años, así que realmente estamos entrando a la escuela primaria más o menos. ¿Cuál es la problemática que tienen diariamente y cuál es su proyección? Y en toda esa discusión, cuando nosotros veíamos el tema de la identidad, y el tema de la identidad es, aunque no se haya cumplido, estas universidades son hijos de Cartagena. Nosotros apostamos a la educación superior como bien público y social, como un derecho humano universal, con universidades públicas, populares, con acceso para todos, y lógicamente la responsabilidad siempre del Estado, que tiene que estar financiando eso. A ese nivel, con esa identidad que por lo menos los claustros tomaron y que debe ser muy similar a todo lo que es el conurbano y de casi todas las universidades argentinas, sé que se avanzó en algunos temas en referencia a lo que siempre planteamos los universitarios y en algunos temas que tienen que ver con la sangre que tienen las universidades del conurbano, estas creadas en el Bicentenario. Hablábamos de control social y en varias partes de una o de otra manera hicimos que las entidades sociales tengan participación en alguna parte de la universidad, en el Consejo Superior o en alguno de los estamentos. Queríamos hablar de que tenemos que desembarcar en el territorio y en general la extensión universitaria entró en la currícula, con materias o con proyectos. Cuando hablamos del tema académico era como siempre decimos, los alumnos que vienen con problemas en la escuela media para nosotros no son problemas. Si es un problema nosotros lo tenemos que solucionar. Razón por la cual estas universidades tuvieron que articular un desarrollo académico que empieza articulando con las escuelas secundarias, dándole el apoyo para que ingresen a la universidad y fundamentalmente desarrollen el primer año de vida con tutorías para mantener la permanencia y hacer la retención, que es lo que nos cuesta en gran parte a todas nuestras universidades. Entramos en ese conflicto. Aparte de eso tenemos que cuidar y fortalecer a toda la planta docente. Amén de eso, con la participación de los claustros, está en desarrollo el tema de la actualización de los planes de estudio y las investigaciones que se realizan a nivel académico para ser volcados a la gestión. Sin lugar a duda, otro aporte importante ha sido lo que estamos intentando hacer, pasando a crédito distintas carreras de las nuestras, pura y exclusivamente para que los estudiantes puedan tener movilidad o puedan realizar una serie de prácticas en otros departamentos o en otras universidades. Todo eso es característica de lo nuestro. Sin lugar a dudas, no hay mayor desarrollo que política de discapacidad que la que desarrollaron las universidades del conurbano. En eso creo que somos ejemplo y tenemos que seguir trabajando. Y en otra cuestión que también hemos hecho bastante punta, que creo que lo va a tener que tratar la CREG, es el tema del género. En general las universidades nuevas están avanzando o tienen protocolos de género y en eso va a tener que avanzar la CRES. Yo creo que hay muchísimos temas que hemos trabajado y muchísimos nos faltan. Los problemas son los problemas que todos conocen, la de todos los días. ¿Por qué? Porque somos universidades nuevas y tenemos que solucionar problemas de docente, no docente, infraestructura y todo esto. Que seguiremos trabajando en eso. Por último, y en referencia al tema de la reforma que mis colegas conocen mucho más, está el tema de que rindiendo homenaje desde los chicas y muchachos del 18 que plantearon la reforma, siguiendo por todos los que durante los últimos 100 años prendieron una llama emancipadora en el tema de la Universidad Argentina, creo que el trabajo de la CRES 2018 de Córdoba va a ser ardua. A mí se me prendió la luz cuando tuve que participar de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional que se realizó en Bariloche y hablaron los colegas de Brasil y de Perú
y de República Dominicana. Es decir, el planteo que hace, que era lo que estaba comentando antes Ernesto, creo que están en situaciones sumamente difíciles. Pero sin lugar a dudas, la universidad va a tener que prender una llama. De los 7 temas son todos más importantes, yo toco un poquito porque es un tema que me acerca más a lo que yo me dedico y veo varios colegas de otras universidades, que es cuando habla del desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe. Sin lugar a dudas, si nosotros tenemos que plantear un tema, las universidades están trabajando en este tema para hacer universidades sustentables, tienen técnicos y profesionales que puedan mitigar o prevenir todas las afectaciones que tienen el cambio climático, pero lo que sí va a tener que encarar la CRES es lo que es un nuevo modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo actual no va más, por lo menos porque hay excesiva inequidad, deja mucha gente afuera y aparte a las próximas generaciones no le estamos dejando ningún recurso natural. Así que yo creo que la discusión va a ser ardua, pero el trabajo posterior va a ser para las universidades, en conjunto con toda la sociedad, una pelea permanente y mucha discusión. Muchísimas gracias y saludos del rector, que no pudo estar acá porque está en unas reuniones con otros rectores en Brasilia. Gracias. Damos la palabra a continuación a la señora secretaria de Políticas Universitarias, la magíster Tania Tabela. Bueno, buenos días, ya me dieron la bienvenida. Igual me gusta mucho la clave que pusiste en la discusión del tema. Hugo y yo compartimos la formación en la misma universidad y en disciplinas bastante cercanas. Él es un economista, yo soy contadora. Pero la verdad es que no puedo dejar de reconocer que la diferencia sustantiva entre cómo concebimos la educación superior desde una óptica y de la otra hace indefectiblemente al rol que le damos en el desarrollo del país. Así que no puedo dejar de compartir tus expresiones y también, por supuesto, saben que comparto y que lucho denodadamente junto con todo el equipo de la Secretaría y del Ministerio para sostener en valor el sistema de educación superior argentino. También agradecerle muchísimo a Federico la invitación, agradecerle a todos los rectores con los que comparto la mesa y reconocer fundamentalmente el valor de estas universidades, pero no por su ubicación geográfica solamente, sino porque son verdaderas garantes del rol estratégico que tiene nuestra educación superior y nuestra Universidad Argentina, sobre todo porque estamos en el lugar geográfico más pobre del país y donde mayores esfuerzos y mayores recursos tenemos que poner los argentinos para vencer a la pobreza. También porque son indefectiblemente verdaderos exponentes de la reforma universitaria. La reforma universitaria, como decía Jimmy, tiene una serie de postulados que se garantizaron en aquel momento como la llama inicial y luego en el día a día de la construcción de nuestras universidades fueron poniendo las piedras fundamentales. La extensión universitaria, la autonomía, la hora latinoamericana, el cogobierno, pero fundamentalmente todo ello construyendo la verdadera herramienta de movilidad social ascendente que los argentinos de aquel momento demandaban y que demandan hoy los argentinos actualmente. Esa vigencia de los postulados que a lo largo de todos estos 100 años ha tenido sus vaivenes, ha tenido sus acompañamientos de los reformistas, sus peleas con el poder político, su acompañamiento a los momentos no tan felices de nuestra vida política como argentinos, pero también que, como decía Federico, tuvo hitos. Sin duda, 1918 es un hito para nuestro sistema universitario, sin discusión alguna. 1949 y la gratuidad que garantizó Perón para las universidades argentinas fue determinante. También lo fue, y muchas veces nos olvidamos, en 1983, cuando el presidente Alfonsín decidió que la forma de reorganizar las universidades argentinas intervenida por la obra oscura de los militares iba a ser la reforma
universitaria y por supuesto también la expansión de nuestro sistema universitario en las décadas que vinieron después, que sucedieron después al primer gobierno democrático de fin de siglo. Por lo tanto, yo agradezco la posibilidad de estar acá y felicito el enorme esfuerzo que hace toda esta comunidad universitaria y en el nombre de esta comunidad universitaria a las demás comunidades universitarias justamente por poner en pie todos los días la Universidad Argentina y en particular en estos territorios tan difíciles. Por supuesto lo que nos contaba Ernesto, el orden mundial, regional, nacional nos impone nuevos desafíos. Es un escenario marcado por el cambio y ese cambio necesita que las universidades argentinas lo protagonicemos. Y protagonizar ese cambio significa tener, por lo menos desde mi mirada y desde el equipo con el que trabajamos en la Secretaría de Políticas Universitarias, claro, 3 principios rectores: la inclusión, la calidad y la rendición de cuentas social. Dar respuesta con estos 3 principios a la interpelación permanente que nos hace la sociedad. La necesaria intervención de nuestros jóvenes y nuestros graduados para modificar el sistema socioproductivo que hoy tiene nuestro país, incorporando nuevas perspectivas, incorporando la perspectiva de la internacionalización, la perspectiva del reconocimiento de trayectos formativos, la perspectiva de entender que hoy el conocimiento no es el cúmulo de un montón de conocimientos que luego se certifica con un papel, sino que tenemos que rediscutir cómo se certifica ese conocimiento. ¿Cómo hacemos para que aquellos que no llegan a la universidad o que no llegaron en otro momento a la universidad tengan hoy el reconocimiento universitario de lo que han adquirido a lo largo de sus vidas? ¿Cómo hacemos para que la perspectiva de género se incorpore de una buena vez y para siempre en la discusión universitaria? Por supuesto que se ha logrado mucho con los protocolos, pero si miramos solamente esta mesa, que es lo que me tocó mirar cuando llegué, todavía nos falta bastante. Por supuesto, ¿cómo comprendemos a ese nuevo joven? Ese nuevo joven que hoy temprano hablábamos en el café de la mañana, que no necesariamente responde a esa lógica sarmientina de educación, pero que indudablemente llega con un montón de sueños e ilusiones a nuestras universidades y empieza en ese momento a ser muy importante lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y lo que dejamos de decir. Seguramente todo esto va a formar parte, no me quiero olvidar de la necesaria e indispensable vinculación del sistema universitario con el resto del sistema educativo y con el mundo del trabajo. Tenemos que volver a los principios de apertura que proclamaba la reforma universitaria. Sin duda todo esto va a ser parte del documento del Plan de Acción de la CRES que vamos a estar discutiendo en junio. Las tensiones, los conflictos, las dificultades, las discusiones en torno a la educación superior no son nuevas, ni surgen hace un par de meses, ni hace 2 años, sino que son históricas. Y tiene que ver con que justamente es el sistema universitario el que es interpelado permanentemente por la realidad. Nos debe entonces encontrar en acción, nos debe encontrar propiciando el análisis y construyendo un diagnóstico común, teniendo una mirada común para seguir luchando, construyendo la Universidad Argentina, la que soñaron los reformistas de hace 100 años y la que sueñan todos los días cada uno de los argentinos y hace el esfuerzo por sostenerla. Muchos argentinos somos hijos de esa universidad pública reformista. Nosotros somos quienes tenemos el mayor de los compromisos para seguir soñando con esa universidad que nos iguala, con esa universidad que permite que crezca nuestro país, con esa universidad para todos los jóvenes de nuestro suelo. Como decía Joaquín B. González, y para cerrar, en su lección de optimismo, solo está derrotado aquel que no cree en nada. Nosotros creemos en la Universidad Argentina. Tenemos mucho entonces para trabajar por delante. Muchas gracias.